Damos inicio en este espacio de Noticias Canal 3 al rescate de la historia de la mano del historiador Marcelo Díaz Busquiazo, que bueno, hemos hablado de tantos temas, hemos hablado de guerra, hemos hablado de héroes, pero también hay que hablar de comercio y sus inicios, ¿no? Marcelo, ¿qué tenés para contarnos hoy? Bien, hoy vamos a hablar de, lo llamamos las primeras industrias en Colonia del Sacramento. ¿Por qué? Porque de la mano de una plaza fuerte, como lo fue Colonia, también tenemos a los soldados, pero tenemos a su familia, a sus hijos, y esa gente tiene que comer, tiene que relacionarse socialmente, y también no es ajeno a la realidad que pasan otros lugares. Hay una cercanía con Buenos Aires, más allá que unos sean portugueses y otros españoles, pero el tema del comercio, puntualmente, también era algo que se hacía cotidianamente, y tenemos esa instalación de las primeras industrias. Y de los 10 gobernadores portugueses que hubo en la historia de Colonia, desde 1680 a 1777, el tercero fue Francisco Naper de Lencastre. Lencastre o Lancastre, él firmaba de esta segunda forma, pero en los documentos lo podemos encontrar de diferentes nombres. Y a partir de 1690 había solicitado a Río de Janeiro que les mandaran taboneros, panaderos para trabajar en lo que es la producción de pan por la plantación, en este caso agrícola, la plantación puntualmente de trigo, y que es muy avanzado para ese momento, y va a generar que van a tener que construir un molino. Y en lo que era el arroyo del molino, como se conoció hasta entrado ya hasta los planos de 1800, el actual arroyo de la Caballada se conocía como el arroyo del molino. ¿Por qué? Porque cercano a la desembocadura están las ruinas de ese molino de la época de Naper de Lencastre, que está en funcionamiento en 1694. O sea, la fecha puede ser 1692 a 1694, pero ya en el 94 está funcionando. Generó unas 12 toneladas de harina que se exportan, en la primera exportación que existe, a Buenos Aires, la compran los españoles, y en ese caso también para lo que es la población, que en ese momento se alimentaba, o en los momentos de hambrunas, a las mujeres y a los niños, y no se le daba puntualmente a los soldados. Entonces eso es lo importante también, el tema de la humanidad, cuando uno piensa que tendría que haber sido al revés, que tengo que tener alimentada a la tropa. Fuertes a los militares. La alimentaban de otra forma. Entonces este molino empieza a generar cosas importantes. Si vamos a un plano de 1736, vamos a ver que durante el tercer sitio de Colonia, ese molino es utilizado, lo vemos en las imágenes, como hospital de guerra del ejército español, puntualmente. También va a generar en la zona de la Caballada, donde se encuentra, varios estudios arqueológicos que llevaron en este año, puntualmente, el 2025, que fuera declarado Monumento Histórico Nacional. Y es así que es reconocido como la primera industria en nuestro territorio, este molino, que luego en 1830 Esteban Nin, luego su hijo, en 1860 Juan Nin, lo siguieran tratando de administrar. Nin tiene ciertos problemas económicos en 1860 y luego va a caer en el abandono, y de hecho va a terminar hasta cambiando el nombre del lugar por Arroyo de la Caballada. Pero el molino fundamental en estos casos era una rueda que era movida por el agua, el cauce era desviado. Las ruinas nos muestran eso, hay unos 60 metros de paredón, que es interesante interpretarlo, que es el trabajo que hacen los arqueólogos puntualmente en el lugar, para poder conocer lo que eran esos grandes molinos que movían y generaban que una rueda de piedra molía los granos. Estimamos que tendría que haber estado del lado cercano a la Colonia, pero también luego con el cauce, la desviación y las constantes crecientes, y cuando se tapa el río también va cambiando el cauce, y hoy tenemos que ir por el lado del oeste, donde estaría, para poder llegar al otro lado donde están realmente las ruinas, que es en la parte este, cercano al emprendimiento que hay en la zona del Calabres. Y Naper de Lencastre también tenía una quinta en lo que es los Altos de San Antonio. ¿Dónde es los Altos de San Antonio? Y sería bueno invitarlos un día a que un programa sea descubrir esa colonia y los lugares de esa época con sus nombres. Los Altos de San Antonio es la zona del Parque Otto Wulf.
también conocida como cuchilla de la pólvora en su momento, por un polvorín de la época también del sitio de 1734-35, y ahí Napier de Lancaster tenía una huerta que criaba animales, tenía un palomar, una importante huerta con frutales, pero también tenía 114 metros de viña, y esta viña plantada en 1692, o sea que el año pasado, cuando en el Día del Patrimonio festejamos los 150 años del vino y la vitivinicultura en Uruguay, nos estamos olvidando de Colonia, no le damos lugar a lo que es la historia. ¿Por qué? Porque también a veces tiene un sesgo, y nosotros los colonienses tenemos que defendernos. Y cuando dicen, ¿y ese dato dónde lo sacaron? Les mostramos, y ustedes lo están viendo en pantalla ahora, que en el Consejo Ultramarino de Lisboa está el documento de 1694, del 10 de enero, de puño y letra del gobernador Napier de Lancaster, donde dice que luego de 2 años la vid dio sus frutos y que el vino es de igual o mejor calidad del cosechado en España. Tenemos un muy buen vino que es de nuestro origen. Sí. Vamos a subrayar esto que nos contás, porque en la historia, en la ruta del vino y demás, tendría que encajar perfectamente. Y yo siempre digo, ¿alguien vio un vino 1694? Sería muy bueno, rindiendo homenaje a la primer cosecha de vino en nuestro territorio. Y es importante el dato, para eso estamos los historiadores locales, que justamente le presentamos el documento, porque siempre dice, ¿de dónde lo sacaron, dónde lo tienen? Acá lo tienen, y bueno, ese dato es fundamental. Esas primeras 114 metros de viña, en el 1735 llegaron a ser, por un reclamo que hacen los portugueses después de la guerra, por la rotura que le generan los españoles en la zona de Otto-Wulf, de los Altos de San Antonio, donde tenía el cuartel general, y si hoy vamos a la cancha plaza hay un monolito que lo recuerda. Si vamos al Parque Otto-Wulf también, o si vamos a la Séptima, recuerdan esos hitos históricos de los lugares que estaban en esa zona. Y van a reclamar que le rompieron 22.000 metros lineales de vid. Y la matemática de la agricultura, ¿qué hace? Que en una hectárea vos tenés que tener en cuenta lo que es la distancia, ¿tá?, entre las hileras y la distancia sobre las hileras. Y hablamos que en una cancha de fútbol, en una hectárea cuadrada, entran unos 4.500 metros lineales de vid, o sea que estamos hablando de unas 5 hectáreas de vid. Y entran unas 3.500 plantas por hectárea. En esa época, más o menos, para tener una idea, que cada 1 metro había un esquijo. Esquijos son el fruto cuando van haciendo de la planta. Yo no soy técnico obviamente en esto, pero sí, en 1777, viendo la cartografía, hay una carta que habla de la planta de Colonia del Sacramento, o sea, lo que figura el dibujo, donde están agricultores, y entre lo que está nacido son viñas. Y eso es importante también. Se mantiene en el tiempo, también a través de lo que es la parte de la Caridad de las Huérfanas, pero el tema de la vitivinicultura tiene un origen en nuestra tierra y es Colonia del Sacramento, los Altos de San Antonio. Y después también en la zona tenemos algo que es interesante. 1884. El 29 de junio, los hermanos George Drable y Charles, su hermano menor, van a fundar un frigorífico. En esa zona, en 1818, figuraba un matadero, que evidentemente ese matadero tendría que salar la carne, y la zona es conocida como el saladero. Ese saladero que algunos lo atribuyen a Brown, porque en la zona estaba el matadero del Inglés, y posiblemente haya sido el almirante Brown. Acá estamos hablando de Giraldo Delgado, el dueño de ese matadero, y en 1884 Drable va a hacer ese frigorífico, que es la empresa River Plate Fresh and Meat Company, que es un frigorífico que va a faenar puntualmente ovinos, no vacas, sino que ovejas. Traen una raza que es la Lincoln, que va a suplantar a los merinos, que eran razas más lanares, y en este caso es una raza, la Lincoln, que tenés la parte de lana por un lado y la carne, o sea, tenés la dualidad, y ellos llegan a tener 50.000 cabezas, 50.000 ovejas para su frigorífico y su exportación también. Tenía una capacidad de matar 300 animales por día, y
Criado Pérez, que todos conocemos su nombre, en ese momento va a detallar cómo era ese frigorífico, que hay un plano, que es el que ustedes están viendo ahora en pantalla, donde están las instalaciones, que eran 3 grandes galpones que tenía. Uno tenía herrería y carpintería, que esas herramientas obviamente utilizaban todo lo que es la parte para generar las cajas, para generar todo el producto de la importación. Y tenía otro, puntualmente, para el matadero y un tercero que era para la estiba de todo el producto. Y lo sacaban por una linga, por un aerocarril, que cuando bajamos a la zona de este frigorífico, que es actualmente donde estaba el Kempinski, ese terreno, que son unas 2 cuadras que es sobre la Rambla, en la playa tenemos esa construcción que ustedes ven ahí, que son una de las columnas, los pilares de ese aerocarril. Y el aerocarril iba hasta lo que es unos 200 metros para dentro del río, que tenían el punto de carga, donde se encontró un ancla que se conservó acá en la escuela taller, en el laboratorio, que va a estar en la Rambla dentro de poco también marcando esa presencia. Se está conservando esa. Sí, ya está conservado, ahora estamos en los trámites para que la Junta lo apruebe y se pueda lucir, se pueda ver que es parte de esto. Y el administrador, en ese caso, de lo que es el frigorífico, que era inglés también, va a tener un problema con Carmichael, que es uno de los operarios, y Calender, que es el administrador y el gerente del frigorífico, va a sufrir un accidente que le produce la muerte, en el cual Guillermo Calender, es tomado por la policía y enviado a Montevideo, donde va a ser juzgado por la muerte, responsable de eso. Y el cuerpo, luego de verificado por las autoridades, se lo va a entregar a Manuel Caballero, que viene a ser el padre de Juan Manuel Caballero, que era la mano derecha de Mianovich, y a su vez el bisabuelo de Eduardo Caballero, muy vinculado acá a Colonia, va a ser el que va a poner a Carlos Kelly, también, que va a ser familiar cercano a Caballero, como el nuevo administrador. Pero entonces tenemos un homicidio en ese frigorífico. Va a exportar la primera carga de productos enfriados, no congelados, chilled, enfriados, y hay un error a veces cuando decimos que llegó el producto congelado, no, se mandaron ovinos hacia lo que es Inglaterra, un embarque donde van a ir 9.000 riñones, 5.000 ovejas y 5.000 lenguas. Y va a llegar en perfectas condiciones. Recordemos también que en ese momento ya los barcos frigoríficos, el Frigorifique, que era un barco francés, había hecho el primer embarque de Le Havre a Buenos Aires y había llegado una muestra de carne enfriada, y a una temperatura de 0 grados la carne mantiene más o menos el sabor, se conserva. Mejor que la congelada, porque la congelada al bajar pocos grados, el proceso es diferente, y hubo evidentemente muchas cargas que se perdieron en esa formación de lo que era la nueva tecnología. Y va a funcionar desde 1884 a 1888. Y después, por problemas no económicos, sino más que nada de relacionamiento, un poco por la política empresarial del momento, se deciden de seguir en Buenos Aires, que tenían otro frigorífico allá, la River Plate, también los Drable, que era en Campana, y bueno, y genera también un gran movimiento. Y es así que bueno, tenemos este primer frigorífico, ¿tá?, que envía carne enfriada a Inglaterra, que es coloniense también. Bueno, hablamos entonces del comercio, los primeros pasos del comercio en Colonia, ¿no? Y bueno, estas industrias, como vos decís, estos rubros diferentes, pero con historia, hasta alguna tragedia nos trajiste en alguno de ellos también. También, porque es parte de la historia. Claro. Sebastián Rivero, que es un gran historiador también y amigo coloniense, lo registra en su último libro, que habla de los hechos policiales, y ahí está referido justamente esto que se tilda como homicidio del gerente y administrador general de ese frigorífico, Roberto Calender. Y la zona después se fraccionó, que es conocido como el fraccionamiento Crocker, también que era un inglés el que hace el fraccionamiento, y bueno, hoy lo tenemos en la Rambla, un lugar muy lindo, y bueno, y que tiene esta historia, cargado de historia también. Agradecemos entonces este rescate de la historia de Noticias Canal 3, Marcelo. Bueno, después de la tanda continuamos con más noticias.